Buenos días, buenos días, buenos días, mis amores. Hoy vamos a continuar con el capítulo 19, el punto 2. Es muy interesante este capítulo, bastante, y dice 2, el punto 2, el pecado en contraposición al error. Pero quiero recordarte esto del capítulo 1, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo estuvimos escuchando la vez pasada y dice así: dedícate por lo tanto al Eterno y aprende a no ser un obstáculo para ello ni a convertirlo en un esclavo del tiempo. Pues lo que crees hacerle a lo eterno, te lo haces a ti mismo. Aquel a quien Dios creó como su hijo no puede ser esclavo de nada, pues es Señor de todo junto con su creador. Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en algún modo, excepto por la mente que las concebió, pues permanecen unidas a su fuente, que se convierten en un carcelero, en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que la mente acepte para sí misma. Entonces aquí es donde tú te vas a parar, ¿verdad? Y darte cuenta dónde está tu mente, asumir tu responsabilidad, sencillamente es eso, y no darle ya más valor, ¿sí? Sino dejar que seas el hijo de Dios, tal cual como Dios te creó, y liberes, ¿sí? Al liberar a los demás, te liberas a ti mismo y puedes estar en mucha, mucha, mucha paz. Entonces, fíjate como te dice aquí, el pecado en contraposición al error. Y vamos a estar muy pendientes de lo que nos dice, porque es espectacular, ¿verdad? Este entrenamiento mental de un curso de milagros, en donde estamos leyendo los capítulos y estamos tratando de pedir la ayuda al Espíritu Santo para cada vez comprender más, cada vez tener más paz y sencillamente reconocernos tal cual como Dios nos creó en el amor. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que que son las mentes, escucha, y no los cuerpos, las que atacan. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego,
pues debido al pecado, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra él mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte, mas ¿cómo podría perecer lo que es inmortal? ¿Cómo puede morir lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso, ¿verdad? Se percibe como santidad. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿A esto es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso y completamente cierto y protegido a toda costa por una de las defensas que el ego tiene a su disposición, pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura. Imagínate tú, el pecado es su armadura. ¿Sí? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Entonces aquí es donde tú vas a estar muy alerta, ¿verdad? ¿De dónde estás tú? ¿Estás creyendo en el pecado, verdad? Y por lo general, pues pensamos que el pecado, pues son todos los errores, ¿sí? En nuestra condición humana. Y el verdadero pecado, el pecado original, es el creernos separados de Dios. Ese es el único pecado que hay. Y esa es la brecha que tenemos que saldar. Sencillamente es esto. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente pide la ayuda al Espíritu Santo, porque lo demás, todo lo demás son entretenimientos del ego para mantenernos allí en esa idea de separación, en esa idea de creer que verdaderamente hemos podido estar separados de Dios. Pues vamos a continuar aquí, pues ciertamente
puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de ser una idea de Dios pase a ser un ideal del ego, un mundo que él rige compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de ¿verdad? ¿Ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera el hijo se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerlo cambiar de parecer por completo. Llora, pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. No preferirías, y escucha esto porque es la clave de todo, no preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregida y de la que fuera tan fácil escapar, que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol. Pues eso es todo lo que es. Quizás te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Ya a estas alturas, ¿verdad? Ya tienes que entender, ya, yo sé que si lo entiendes, de que lo que es el pecado original, ¿verdad? Y es cerrar esa brecha y todo va a depender de ti, que tú quieres elegir, ¿sí? Y que es tu responsabilidad, ¿verdad? O seguirte entreteniendo con los juegos del ego, ¿sí? O quieres la verdad y solamente la verdad. Es sencillamente esto, una elección de lo que tú realmente deseas, una elección de lo que tú realmente quieres, pero tú tienes que tomar esa decisión, ¿sí? Elegir el cielo y darte cuenta de que todos esos son errores en tu mente,
¿verdad? Dirigidos por el ego. Entonces, cuando tú tomas la decisión de elegir de nuevo, de escuchar solo la voz de Dios, pues vas a entender todo lo que te estamos leyendo y estamos expresando a través de estas enseñanzas. Vámonos a la experiencia. Ok, vamos a continuar con el punto 3, la irrealidad del pecado. La irrealidad del pecado. ¿Cómo te parece? ¿Sí?
La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. O sea, estás atrayéndolo, ¿sí? Esa idea del pecado. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niegue su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpa todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción, por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es al amor y no al miedo. El ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es al amor y no al miedo, y que el amor siempre responde, pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y seguirá repitiéndose sin cesar, pues lo que consideras real pues lo consideras real y no lo abandonas. Entonces, fíjate aquí el poder de las creencias, ¿sí? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo tú que eres tú? Y sencillamente aquí es donde tienes que pararte y pedir ayuda, ¿sí? Porque hemos estado en esa maraña de pensamientos del ego, creyéndonos realmente que somos un cuerpo y por eso se nos repiten las situaciones una y otra vez, sencillamente porque ¿dónde está nuestra mente? Entonces aquí es cuando tenemos que tener mucha honestidad con nosotros mismos, ¿verdad? Pedir la expiación para nosotros mismos y darnos cuenta y responsabilizarnos de que todavía estamos creyendo ser un cuerpo y por eso se nos repiten esas situaciones. Entonces es ahí donde tú tienes que pararte, hacer el entrenamiento, pedir la ayuda, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y de esta manera, pues tú vas a empezar a darte cuenta de que esas situaciones conflictivas, pues van a hacerse como más lejanas, ¿sí? Pero llega un punto en donde algo que tú no hayas entregado al Espíritu Santo vuelve a aparecer una y otra vez hasta que tú realmente seas honesto y lo mires de frente y le digas, esto no es real, esto no significa nada, esto no puede perturbar mi paz mental porque esto no es real, ¿sí? Esto es una maraña como cuando tú estás en ese pleno entrenamiento y dedicándole más y más y más y más y de momento aparece una situación que de momento tú te quedas así como abismado, pero ¿qué pasó aquí? Sencillamente está entrando la luz. Sencillamente esos momentos conflictivos te sirven para que te des cuenta de dónde está tu mente, porque si tú sientes el dolor, si tú te sientes un cuerpo, si te sientes separado de Dios, pues vas
a sentir todas esas experiencias humanas. Y es sencillamente ahí cuando tú más vas a pedir la ayuda. A ver, quiero ver esto de otra manera y ser intransigente y entregar, dejar de que toda la luz aparezca allí, porque son esas sombras que están en tu mente y que de momento has querido ser santo de antemano, como lo dice el mismo curso, y sencillamente habías estado evitando confrontar tus sombras, pero ya es hora de que las confrontes, que te des cuenta que están allí, ¿sí? Que te des cuenta de todos los errores que tienes en la percepción y que sencillamente dejes entrar la luz allí reconociéndote de que no eres un cuerpo, que eres libre, que todos tus hermanos son impecables, que tú también eres impecable, que tú no eres esa identidad humana que forjaste. Sencillamente es eso. Vámonos acá. Entonces dice así, mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad y lo que es verdad no puede sino ser eterno y seguirá repitiéndose sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Entonces aquí tienes que abandonar todas esas ideas, esas creencias que tú crees que son reales. Un error, en cambio, no ejerce atracción, ¿sí? Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambian su condición de modo que de ser un pecado pase a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no la volverás a hacer y te desprenderás de él a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Y en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. Entonces, una de las maneras, como te lo dice tan bello, ¿verdad? Empieza a ya no mirarlo como un pecado, ¿verdad? Sino mirarlo como un error y todo error tiene corrección, ¿sí? Y entonces empiezas a jugar con tu propia mente, ¿verdad? Esto es un error, cometí un error, una equivocación, sencillamente voy a pedir corrección de ese error. Y después viene, ¿verdad? Lo que siempre te digo, el Espíritu Santo, y te lo dicen aquí, dice, el Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo de corregirlos tal como Dios le encargó que hiciera, pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por ende se quede sin contestar. Escucha, en el tiempo el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores, ¿sí? En el tiempo. Entonces, párate aquí. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa,
el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. Entonces, libérate del pecado, libérate de esa idea de creer que estás separado de Dios, ¿sí? Porque aquí es mucho más fácil. Y sencillamente en el tiempo puedes cometer errores, pero esos errores se los vas a entregar al Espíritu Santo. Escucha, en el error puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga con como desquiciada, ¿sí? Si la mente no obedece, se le juzga como desquiciada, como demente. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. ¿Sí? Entonces aquí no le tengas miedo al Espíritu Santo, simplemente únete a Él, elige de nuevo, ¿sí? Elige ese cambio de percepción, elige querer ver esto de otra manera. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto, si el pecado es real, ni tú ni Dios lo son. Si la creación es extensión, el creador tiene que tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Entonces, sencillamente acepta, he estado equivocado, ¿sí? Me he equivocado con respecto a quién soy yo. Me he equivocado con respecto a quién es mi hermano. Me he equivocado con respecto a quién camina a mi lado, ¿sí? Y sencillamente es esto. Y cuando tú estás dispuesto, ¿verdad?, a reconocer, ¿verdad?, el error de percepción, sencillamente se te va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Poder ver a tu hermano con los ojos de Cristo, poderlo ver en la verdad y solamente en la verdad, pero tienes que reconocer que has estado equivocado en lo que creías que eras, ¿sí? En lo que creías que eras un cuerpo, que eras una identidad humana, ¿sí? De que todos los demás están separados de ti. Sencillamente reconoce que estabas equivocado, hermano mío. Eso es todo. Es muy fácil. Mientras crea que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo y te lo repite una y otra vez, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva a la culpa y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. De este modo, Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados,
pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Hazte esa pregunta. ¿Es esto humildad o demencia? ¿Qué crees tú? Escucha, si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendiera al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que pueda atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo una voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la tuya y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Sin embargo, al contemplar el pecado con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada, no seguirás viéndolo por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que sean subsanados y no ocultados. Serás curado del pecado y de todas las atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Entonces, no es que no se te presenten, ¿verdad? Los errores se te van a presentar, pero ¿qué sucede? Como tú ya tienes una mente recta, como tú ya tienes una mente santa, tú ya no vas a creer en la percepción, en lo que tú estás proyectando, sino sencillamente lo vas a mirar, lo vas a exponer en la luz porque es una sombra que estaba allí en tu mente, que no la habías expuesto a la luz y sencillamente corriges el error, ¿sí? Sencillamente corriges el error. Y al tú, ¿verdad? No darle valor a lo que tu hermano te dice, a los errores que él comete, ¿verdad? O a los errores que tú estás percibiendo, sencillamente lo estás ayudando a él en su despertar también, porque tú ya tienes una mente santa, tú ya tienes una mente crística. Y sencillamente al no darle, no otorgarle valor, tú lo único que vas a llevar allí es la luz, porque vas a seguir viendo, independientemente de la situación por la que estés viviendo, por lo que estés pasando, sencillamente vas a traer la luz y vas a reconocer que eso no es real. Y vas a decidir en ese instante querer ver esto de otra manera porque ya lo has pedido. Y inmediatamente al entregar esto al Espíritu Santo, ya esto queda corregido, ¿sí? Así de sencillo. Dice, en el instante santo,
verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito, ¿sí? Recuerda, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te concedió. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que veas en tu hermano. Y no permitas, escucha, no permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos, pues el pecado te mantendrá separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como a ti mismo. Nuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a tu relación, todos ellos se encuentran más cerca de ese descanso. Espectacular, ¿verdad? Lo que hemos leído en el día de hoy. Espectacular porque nos lleva a tener una percepción diferente, a no tenerle más miedo, ¿verdad? A las situaciones que se nos presentan, de verdad, que a veces se pone el ambiente un poco tenso, ¿verdad? Sencillamente cuando tú pides la corrección, inmediatamente ocurre. Recuerda que es simple y llanamente una sombrita, es una sombrita, pero el ego la magnifica de una manera tal de que entres en la tentación y sencillamente pues tú ya rezas el Padre Nuestro, pues no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal, amén. Es sencillamente eso, ¿no? Hasta el Padre Nuestro nos lo dice, no me dejes caer en la tentación. ¿Y qué no me dejes caer en la tentación? Ver a mi hermano en la culpabilidad. Siempre lo tengo que ver en la luz, tengo que verlo en la inocencia, tengo que verlo en la impecabilidad, tengo que verlo santo, puro, perfecto, inocente, tal como Dios me creó. Entonces, el hecho de que por momentos, ¿verdad? Creas estar en una situación, sencillamente esa situación se presenta es para que tú puedas exponerla a la luz y sencillamente se está deshaciendo, ¿verdad? Todos esos obstáculos para la paz, todos esos obstáculos que has fabricado, ¿verdad? Para creerte separado de tu hermano, para creerte que estás separado de Dios y sencillamente pides esa ayuda. Es espectacular cuando nos mantenemos allí en ese punto en donde pedimos la corrección de todos nuestros errores. La verdad corregirá todos los errores de mi mente y descansaré en aquel que es mi ser. Vámonos a la experiencia.
Continuamos ahora con el punto número 4, los obstáculos a la paz. A medida que la paz comienza a extenderse desde lo más profundo de tu ser para abarcar a toda la afiliación y ofrecerle descanso, se topará con muchos obstáculos. Algunos de ellos los tratarás de imponer tú. Otros parecerán provenir de otras partes, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo. La paz, no obstante, los envolverá dulcemente a todos, extendiéndose más allá de ellos sin obstrucción alguna. La extensión del propósito del Espíritu Santo desde tu relación a otras personas para incluirlas amorosamente dentro de ella es la manera en que Él armonizará medios y fin. La paz que Él ha depositado muy hondo dentro de ti y de tu hermano, se extenderá quedamente a cada aspecto de sus vidas, ¿verdad? Rodeándolos a ambos rodeándolos a ambos de radiante felicidad y con la sosegada certeza de que gozarán de absoluta protección. Y ustedes llevarán su mensaje de amor, seguridad y libertad a todo aquel que se acerque a sus templos, ¿sí? De donde la curación les espera. No tendrán que esperar para darle esto, no tendrán que esperar para darle esto, pues los llamarán y él les responderá reconociendo en ustedes la llamada a Dios. Y ustedes lo albergarán y le darán descanso tal como se les dio a ustedes. Harás todo esto. Para lograrlo, no obstante, la paz que ya mora en lo más profundo de tu ser debe primero expandirse y transponer los obstáculos que situaste ante ella. Esto es lo que harás, pues nada que se emprenda con el Espíritu Santo queda inconcluso. No puedes estar seguro de nada de lo que ves fuera de ti, pero de esto sí puedes estar seguro. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde puedas descansar en él. Él te contestó y entró, ¿verdad? A formar parte de la relación de ustedes. ¿No te gustaría corresponder a su gracia y entablar una relación con él? Pues fue él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. Sencillamente cuando el Espíritu Santo entra a formar parte de tu relación santa, sencillamente pues ya no tienes por qué preocuparte de cómo se ve en la forma. Es sencillamente eso, no tienes por qué preocuparte cómo se ve en la forma, porque sencillamente pues Él está a cargo de tu relación santa. Es sencillamente eso, ¿ves? Dice, él solo te pide que aceptes por él la gratitud que le debes. Y cuando contemplas a tu hermano con tierna benevolencia, lo estás contemplando a él, pues estás mirando allí donde él está y no donde no está. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver a tus hermanos correctamente y la luz en ellos te mostrará todo lo que necesitas ver. Cuando la paz que mora en ti
se haya extendido hasta abarcar a todo el mundo, la función del Espíritu Santo aquí se habrá consumado. ¿Qué necesidad habrá de ver entonces cuando Dios mismo haya dado el paso final? El Espíritu Santo reunirá todas las gracias que les hayas dado y toda gratitud que le hayas ofrecido y las depositará dulcemente ante su Creador en nombre de su Santísimo Hijo. Y el Padre las aceptará en su nombre. ¿Qué necesidad hay de ver en presencia de su gratitud? Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en el primer obstáculo, el deseo de deshacerte de la paz. Es así de sencillo. ¿Quién es el único? Es tu ego, ¿sí? Entonces, el primer obstáculo es cuando el ego quiere deshacerte de la paz. Entonces dice así, el primer obstáculo que la paz debe salvar es tu deseo de deshacerte de ella, pues no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro donde ella irradia hacia afuera para invitar a otros a entrar. Eres su hogar, su tranquila morada desde donde se extiende serenamente hacia el exterior, aunque sin abandonarte jamás. Si la dejara sin hogar, ¿cómo podría entonces morar dentro del Hijo de Dios? Si la paz se ha de diseminar por toda la creación, tiene que empezar contigo y desde ti extenderse a cada hermano que llame y de este modo llevarle descanso por haberse unido a ti. ¿Por qué querrías dejar a la paz sin hogar? Hazte esa pregunta. ¿Por qué querrías dejar a la paz sin hogar? ¿Qué es lo que crees que tendría que desalojar para poder morar contigo? ¿Cuál parece ser el costo que tanto te resistes a pagar? La pequeña barrera de arena todavía se interpone entre tu hermano y tú. ¿La reforzarías ahora? No se te pide que la abandones solo para ti. Cristo te lo pide para sí mismo. Él quiere llevar paz a todo el mundo, mas ¿cómo lo podría hacer sino a través de ti? ¿Dejarías que un pequeño banco de arena, un muro de polvo, una aparente y diminuta barrera se interpusiera entre tus hermanos y la salvación? Sin embargo, ese diminuto residuo de ataque que todavía tienes en tanta estima para poder usarlo contra tu hermano, es el primer obstáculo con el que la paz que mora en ti se topa en su expansión. Este pequeño muro de odio todavía quiere oponerse a la voluntad de Dios y mantenerla limitada. ¿Sí? El propósito del Espíritu Santo se encuentra en paz dentro de ti, pero aún no estás dispuesto a dejar que se una a ti completamente. Todavía te opones un poco a la voluntad de Dios y esa pequeña oposición es un límite que quieres imponerle a toda ella. La voluntad de Dios es una sola, no muchas. No tiene opuestos, pues aparte de ella no hay ninguna otra. Lo que todavía quieres conservar dentro de tu pequeña barrera y mantener separado de tu hermano parece ser más poderosa que el universo, que da la impresión de restringir a este y a su creador. Y lo que este pequeño muro pretende es nublar el propósito del cielo y mantenerlo oculto de él. ¿Rechazarías la salvación que te ofrece el dador de la salvación? Pues eso es lo que estás haciendo. De la misma manera en que la paz no podría alejarse de Dios, tampoco podría alejarse de ti. No tengas miedo de este pequeño obstáculo, pues no puede frenar la voluntad de Dios. La paz fluirá a través de él y se unirá a ti sin impedimentos.
No se te puede negar la salvación. Esa es tu meta. Aparte de eso, no hay nada más que elegir. No tienes ninguna meta aparte de la de unirte a tu hermano, ni ninguna aparte de aquella que le pediste al Espíritu Santo que compartiera contigo. El pequeño muro se derrumbará silenciosamente bajo las alas de la paz, pues la paz enviará a sus mensajeros desde ti a todo el mundo. Barreras se derrumbarán ante su llegada con la misma facilidad con que la superará aquellas barreras que tú impongas, ¿sí? Con la misma facilidad con las que superará aquellas que tú interpongas. Vencer al mundo no es más difícil que superar tu pequeño muro. Pues en el milagro de tu relación santa, una vez libre de esta barrera, se encuentran todos los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, pues todos ellos son el mismo. Cada uno supone una dulce victoria de la atracción del amor sobre la atracción de la culpabilidad. ¿Cómo no iba a poder lograrse esto donde quiera que se emprendiera? La culpa no puede levantar barreras reales contra ello. Y todo lo que parece interponerse entre tu hermano y tú tiene que desaparecer por razón de la llamada que contestaste. Acuérdate que contestaste una llamada y esa llamada fue respondida por el Espíritu Santo. Desde ti que respondiste, aquel que te contestó quisiera llamar a otro. Su lugar reside en tu relación santa. No trates de interponerte entre él y su santo propósito, pues es también el tuyo. Permítele, en cambio, que extienda dulcemente el milagro de sus relaciones, ¿verdad? A todos los que están incluidos en dicho milagro, tal como fue concedido. Reina un silencio en el cielo, una feliz expectativa, un pequeño respiro lleno de júbilo en reconocimiento del final de la jornada, pues el cielo te conoce bien tal como tú lo conoces a él. Ninguna ilusión se interpone ahora entre tu hermano y tú. No pongas tu atención en el pequeño muro de sombras. Te lo repito otra vez, no le pongas atención a eso, ¿no? A los errores, no le pongas atención a las sombras. El sol se ha elevado por encima de él. ¿Cómo iba a poder una sombra, escucha, impedir que vieses el sol? De igual modo, las sombras tampoco pueden ocultar de ti la luz en la que a las ilusiones les llega su fin. Todo milagro no es más que el final de una ilusión. Tal fue la jornada, tal fue su final. Y en la meta de la verdad que aceptaste, a todas las ilusiones les llegará su fin. Así que no tengas miedo de la luz. El insignificante y demente deseo de deshacerte de aquel que invitaste y expulsarlo no puede sino generar conflicto. El insignificante y demente deseo de deshacerte de aquel que invitaste y expulsarlo no puede sino generar conflicto. A medida que contemplas el mundo, ese insignificante deseo desarraigado y flotante a la deriva, puede posarse brevemente sobre cualquier cosa, pues ahora no tiene ningún propósito. Antes de que el Espíritu Santo entrara a morar contigo, parecía tener un magno objetivo, la dedicación fija e inalterable al pecado y a sus resultados. Ahora deambula sin rumbo, vagando a la deriva, causando tan solo pequeñas interrupciones
en la llamada del amor. Este minúsculo deseo, esta diminuta ilusión, este residuo microscópico de la creencia en el pecado, es todo lo que queda de lo que en un tiempo pareció ser el mundo. Ya no es una inexorable barrera la paz. Su vano deambular hace que sus resultados parezcan ser más erráticos e impredecibles que antes. Sin embargo, ¿qué podría ser más inestable que un sistema ilusorio rígidamente organizado? Su aparente estabilidad no es otra cosa que la debilidad que lo envuelve, la cual lo abarca todo. La variabilidad que el pequeño residuo produce indica simplemente cuán limitados son sus resultados. Cuán poderosa puede ser una diminuta pluma ante las inmensas alas de la verdad. ¿Podría acaso oponerse al vuelo de un águila o impedir el avance del verano? ¿Podría interferir en los efectos que el sol veraniego produciría sobre un jardín cubierto de nieve? Ve con cuánta facilidad se puede levantar y transportar este pequeño vestigio para no volver jamás. Despídete de él con alegría, no con pesar, pues de por sí no es nada, ni siquiera nada cuando la fe que tenías en su protección era mayor. ¿No preferirías darle la bienvenida al cálido sol veraniego en lugar de poner tu atención en un copo de nieve que está derritiéndose y tiritar al acordarte del frío invernal? Entonces es sencillamente esto, ¿sí? Es como ese copo de nieve que se derrite, esa ilusión que se derrite cuando verdaderamente reconoces que eres el Hijo de Dios, reconoces que habías estado creyendo que los errores, tus errores humanos, ¿verdad? No podían ser corregidos. Y cuando tú tomas la decisión de elegir, ¿verdad? De que el Espíritu Santo corrija todos los errores en tu mente. Es sencillamente, entonces es como ese copito de nieve que se va derritiendo, ¿verdad? Hasta que eso desaparece porque dejas que entre verdaderamente la luz de la verdad en tu mente, la empiezas a reconocer sencillamente porque pediste la corrección de todos los errores de tu mente y el Espíritu Santo se encarga de corregir esos errores. Por eso decimos y repetimos una y otra vez, no tienes que pedir hacer absolutamente nada. Lo único que se necesita de ti es que tú estés dispuesto a reconocer la verdad y solamente la verdad, al elegir de nuevo, al escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es mucho más fuerte que la voz del ego. Sencillamente, tú tienes que permitir escuchar esa voz, ¿verdad? Porque es mucho más fuerte y porque está en el interior tuyo, está dentro de ti. Y es sencillamente, ¿verdad? Como te lo decía anteriormente, es no me dejes caer en la tentación, Espíritu Santo, no me dejes caer en la tentación, Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación de seguir creyendo en las ilusiones y seguir proyectando todas esas sombras que están en mi mente y sencillamente quiero ver la verdad y solamente la verdad. Por eso decimos, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. Aquí te estamos mostrando algunos de los obstáculos para alcanzar la paz y sencillamente, fíjate cómo te lo están mostrando, es un copo de nieve, ¿sí? Y a veces agrandas ese copo de nieve creyendo que es mucho más grande que tu verdadera
identidad y sencillamente te das cuenta que un copito de nieve, ese obstaculito que está allí, sencillamente se derretirá cuando tú tomes la decisión de aceptar quién en realidad eres. Recordar que eres el Hijo de Dios. Entonces vamos a recordarlo, soy el Hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarles que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo. Vámonos a la experiencia.